Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Ramírez. Soy cofundadora de la Fundación Otro Sur y codirectora de la muestra itinerante de cine africano La Muica, que en este mes de mayo, mes en el que celebramos la herencia africana en Colombia, pues estamos celebrando la cuarta edición de La Muica. Nos unimos además a la voz de resistencia de nuestro país en este momento con cine africano. Así que hoy estamos convocadas a una discusión cinematográfica sobre la construcción de los puentes en la diáspora africana de habla hispana en la era digital. Y para ello quiero presentarles a nuestras invitadas de hoy, Zakiya Carr Johnson, fundadora y directora de Black Women Disrupt, Zulay Riascos Zapata de Cimarrón Producciones y finalista de la convocatoria de Black Women Disrupt the Web, Obeida Benavides Nieves, dramaturga, directora, actriz, maestra e investigadora de las artes escénicas. A todas bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, quiero antes de adentrar en detalles de esta discusión y un poco de hacer una presentación más en detalle de cada una de nuestras invitadas, quiero agradecer especialmente pues al equipo de Black Women Disrupt por esta alianza que tenemos y por conspirar este espacio. Así que bueno, me permito contarles un poco más de Zakiya. Zakiya Carr Johnson es experta y estratega en inclusión social, diversidad y equidad con amplia experiencia en desarrollo internacional y más de 20 años en la formulación de políticas internacionales. Antes de fundar Odara Solutions y de lanzar la Black Women Disrupt Initiative, se desempeñó como asesora principal y directora de la Unidad de Raza, Etnia e Inclusión Social en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue copresidenta del Comité Interinstitucional de la Casa Blanca en monitoreo y evaluación de la violencia de género y asesora técnica senior del Fondo Fiduciario de Inclusión Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Zakiya es graduada de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Howard, es trilingüe, estudió en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, donde vivió y se sirvió como asesora juvenil e internacional en Yeledesh Instituto da Mulher Negra. Espero que lo haya pronunciado bien. Por otro lado, Zulay Riascos es directora y productora de cine y televisión, co-creadora de la muestra audiovisual Cobra, cine orgánico afrodiaspórico, productora creativa y narradora de escrituras creativas en Cimarrón Producciones. Ha sido curadora de la muestra Afro de Bogotá de los años 2019 y 2020. Hace parte del Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia, Huida Monicongo, y ha sido tallerista en procesos de formación relacionados con el autorreconocimiento y la identidad afrocolombiana. Ha sido además productora creativa de proyectos audiovisuales como A mí también me pasó y Guardianas, resilientes desde el cuerpo y el alma. Actualmente es co-creadora de MUSA, Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual de Colombia. Es amante de las expresiones artísticas como recurso de liderazgo, identidad y transformación social. Y por otro lado, Obeida Benavides es dramaturga, directora, actriz, maestra e investigadora de las artes escénicas, guionista y directora de Cuesta Arriba, cortometraje ganador de Grandes Historias con Pequeñas Cámaras de Mintic Smart Films en el año 2020, entrenada en Atenas, Grecia, por el colectivo Homo Ludens, es guionista de la serie web amorcovid.com, directora de Inventario, proyecto creado por la Resiliencia Cultural con enfoque de género, y Casa Medusa, laboratorio cultural fundamentado en la potenciación de la tradición cultural y la memoria a través de la aplicación pedagógica de la investigación participativa, la investigación, creación y la experiencia de inmersión. Hace también parte de MUSA, Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual de Colombia, y como directora del colectivo Espacio Interior, ha puesto en escena obras como Zona Baldía, Lo que el mar devuelve, y algunos ciclos de nuevos dramaturgos de la Casona en España y la Casa del Teatro Nacional de Bogotá. Asimismo, es una de las mujeres premiadas de la Casa del Teatro Nacional del año 2015, ganadora del Premio Peña de Mujeres de Fuga del 2016, y Canción Sencilla, su más reciente cortometraje, fue ganador del Laboratorio de Guión de Ojo de Agua Cine del año 2020, ganador además del Encuentro de Talentos y Relatos Regionales del año 2020 también de la División de la Cinematografía del Ministerio de Cultura, y ganador de Relatos Regionales del FDC también del año 2020. A todas,
Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Espero que tengamos una sesión sin duda muy reflexiva, sobre todo del rol de la mujer afrodescendiente en el cine colombiano y más en esta época de resistencias. Eh, Quisiera entonces empezar con Saquilla. Saquilla, me gustaría muchísimo, por favor, si nos haces un contexto y nos cuentas un poco cómo surge este proyecto de Black Women Disrupt y por qué elegir a Colombia como uno de los países invitados a esta última convocatoria llamada Black Women Disrupt the Web. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, y el equipo de MUICA por hacer este enlace transnacional, parte de este enlace transnacional. Black Women Disrupt viene iniciando, en la verdad, muy pocos años atrás, en 2018, con un sueño. Y el sueño realmente era, y todavía es, de inspirar mujeres negras, apoyar mujeres negras emprendedoras y innovadoras y hacer que ellas sienten cómodas y capaces de co-crear juntas y transformar las sociedades en que ellas viven. Muchas veces en mi experiencia he visto cómo existe tanto falta de contemplación de lo que las mujeres negras aportan en la sociedad, tampoco apreciación también por el labor hecho muchas veces invisibles en sus esfuerzos y la importancia de que nosotros cargamos muchísimo de nuestras comunidades y las sociedades. Y yo quería imaginar un espacio en donde nosotros no veamos las barreras de fronteras, que podríamos estar juntas en comunidad, en una comunidad que hace de nuestras experiencias algo enriquecedor y no algo como, visto como una debilidad. Lo que nosotras traemos a la mesa muchas veces es nuestra experiencia, nuestras perspectivas y nuestra innovación. Y que la innovación no sea solo algo que viene desde lo digital. Lo digital es importante, pero viene de mi madre, viene también de mi abuela, viene de mi bisabuela y estas cosas vienen de África. Y pues en nuestra experiencia, yo imaginé que estaríamos todas en comunidad haciendo este tipo de intercambio real. Cuando empezamos el Black Women Disrupt the Web fue con una experiencia en comunidad, una otra comunidad, apoyado por el Atlantic Fellows for Racial Equity, que es un cierto tipo de fellowship en donde estamos haciendo intercambio entre los Estados Unidos y África del Sur o Sudáfrica. Y en este intercambio es solo el enfoque de este intercambio es de hacer real nuestras experiencias sobre el racismo y sobre la supremacía blanca y crear en conjuntos formas de enfrentar estas barreras y estas dificultades y ver lo que puede ser como una luz en todo esto. Entonces empecé a ir mucho para África del Sur y conocí a Dylan Valley, que es un gran documentarista y un amigo ahora de corazón. Y luego después a Antoinette Engel también. Y juntos nosotros formamos Black Women Disrupt the Web, que sería una extensión de lo que hemos hecho con mujeres negras emprendedoras, pensando en la mujer negra que trabaja en la escena audiovisual, como también una mujer que es emprendedora, que creando espacios donde tal vez antes no existía y siendo una persona que rompe barreras en su día a día. Entonces queríamos apoyar y crear una comunidad transnacional de apoyo para estas hermanas disruptoras, mujeres que quiebran el web o rompen la web. Entonces. ¿Y por qué, cómo surge la idea de incluir a Colombia en este proyecto?
¿Y cuáles son los países que están involucrados? Ah, sí, perdón. Que entonces pensemos, esta idea de un diálogo entre los Estados Unidos y África del Sur o Sudáfrica es importante, pero nosotros hacemos parte de una diáspora más amplia y nuestra diáspora muchas veces contemplan diferentes culturas y diferentes lenguas también. Y entonces era un desafío para nuestro equipo de pensar fuera de nuestro anglo-centrado experiencia e incluir experiencias de otras personas que hablan español, que hablan portugués, que entonces su cosmovisión tal vez sea formado por estas experiencias y estas culturas también. Era una gran forma de hacer una conexión con el continente, por esto que extendimos también a Kenia, porque muchas veces la gente que dice, ah, yo conozco África, yo fui a Sudáfrica y fue chévere, ¿no? Y pues no exploren las otras partes de un gran continente con muchas diversidades y entre esto también experiencias de colonialismo fuerte, en donde también nos ha afectado. Entonces, para entender un poquito más de la quiebra o rompecabezas que nosotros vivimos como personas afrodescendientes en este mundo y cuál es nuestra experiencia como afrodescendientes y mujeres en esta diáspora. Um, Puede ser que nunca una persona de Kenia nunca ha conocido Chocó o una persona de Sudáfrica no conoce Río de Janeiro, pero en las experiencias y en los intercambios, ojalá que estamos creando um, una comunidad que pueden vernos en las ideas del otro, que pueden ver en la experiencia, en lo que trae, en su arte, en su visión, una reflexión de nosotros mismos. Entonces, y más una cosita, yo sé que estoy corriendo un poquito del tiempo, pero que solo quería decir que la otra cosa es que queríamos explorar el uso, el vehículo del web serie como una plataforma para cambiar las formas que nos veamos el poder. El poder entonces que viene de Hollywood, que viene de lugares del norte muchas veces, que dominan el discurso, que podemos entonces incluir otras voces, pero también saber que los recursos que vienen muchas veces para una producción en Hollywood esto no es nuestro punto de entrada para muchas mujeres negras, hasta dentro de los Estados Unidos y en otros lugares. Mujeres que nos inspira como Issa Rae, como Ava DuVernay, son todos del norte. Hasta la Micaela Cole, que nos inspira también, fue también tratado diferenciado en la industria, vamos a decir. Bastante de nuestro talento es no bienvenida y muchas veces no reconocida. Entonces, queriendo mucho más abrir el espacio, abrir un diálogo, pensar en formas de utilizar el web serie como algo que avala la estructura industrial de lo que es Hollywood y pensar en nuestros futuros negros juntas. Entonces yo hablé bastante, yo voy a dejar a mis compañeras terminar. No, muchas gracias, Saquilla, por esta introducción que nos da todo un contexto y bueno, quiero darle la palabra a Zulay, que es una de las participantes de Black Women Disrupt the Web. Y me gustaría, Zulay, que primero nos contaras un poco de tu trabajo en Cimarrón Producciones y precisamente respondiendo un poco a lo que nos cuentas aquí ya, ¿cuáles son esos desafíos que tienes al hacer cine en un país como Colombia siendo una mujer afrodescendiente? Listo. Bueno, mi trabajo en Cimarrón Producciones llegó también de ese interés de contar historias que representan también lo que soy, ¿no? Y al momento de unirme con 5 mujeres más, 5 mujeres negras que también crean audiovisual y cine, fue también encontrarme con ese panorama de que ambas teníamos, o muchas de nosotras,
las mismas necesidades, ¿no? De contar historias, pero que no encontrábamos fácilmente a la hora de ver como el cine o el audiovisual acá en Colombia. Entonces, adicional a ello, mi interés también fue encontrarme con ese panorama de mujeres que hacen cine, ¿no? Ese panorama tan poco visible también acá en Colombia, en donde al momento de ver como esas narrativas que se encuentran fácilmente en un cine colombiano, muy pocas veces se ve atrás o se ve esa mujer creadora, ¿no? Esa mujer que cuenta historias. Y si a esto le sumamos a la mujer negra que hace cine, era como un panorama súper ínfimo, por decirlo así, una estadística súper baja que hasta el sol de hoy, por decirlo así, hacemos como de pronto un mapeo o una simple consulta en Google y no vamos a encontrar mucha información, ¿no? Entonces, ese interés fue también un interés muy primario del por qué crear cine y por qué crearlo en Colombia. También conociendo a Colombia como ese país con múltiples dinámicas sociales que también influencian mucho en la manera de narrar, ¿no? Aquí ya decía algo muy importante y era que así estemos con quizá esas brechas territoriales. Cuando hablamos de sujetos afrodiaspóricos nos atraviesan múltiples formas, ¿no? Múltiples formas que nos evidencian no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, tenemos una ascendencia afrodiaspórica, ¿no? Una ascendencia africana. Y eso hace que esa cosmogonía, esa cosmovisión nos represente mucho al momento de hacer arte. Entonces, a mí me preocupaba muchísimo eso, ¿no? Encontrarme con esa película colombiana que no me narraba a mí como mujer negra, ¿no? O que me narraba de una forma súper equívoca. Porque tampoco vamos a decir que no hay mujeres negras de pronto narradas, pero a veces yo no me sentía identificada o representada. Entonces, hace poco estuve en un diálogo en lo que me quedó sonando esa frase de, bueno, puedo tomar como dos opciones y la primera es como quedarme sentada y seguir viendo a la pantalla y esperar a que alguien narre algo que me guste o narre algo en el que me identifique yo, o la otra opción es hacerlo, ¿no? Entonces, como Cimarrón Producciones y como mujer cineasta, tomé la segunda opción, que era empezar a crear historias en donde también dignificara esa mirada afrocolombiana que tanto quiero ver y que sé que muchas personas quieren ver. Y a esto le sumamos esas dificultades que encontramos al momento de hacer cine, que son muchísimas. Una de ellas es obviamente el factor presupuestal. Sí, no encontrar como ese medio alternativo de poder, por decirlo así, financiar una película. Y a esto le sumamos a cómo esas políticas públicas quizá de cómo uno ganar subvenciones, convocatorias, eh, hasta hace muy poco empezó como a cambiar ese panorama, ¿no? Anteriormente yo no podía encontrar de pronto una convocatoria en la que yo pudiera presentar no sé, una historia que hablara del territorio de una mujer afrocolombiana y que tuviera las mismas igualdades o las mismas, como el mismo nivel para competir con otras historias. Porque a esto también se le suma, bueno, si tampoco hay ese tipo de subvenciones, de convocatorias, cuando al momento de yo presentar un proyecto, ¿quién va a ser la persona
que mire mi proyecto, ¿no? ¿Quién va a ser ese jurado, ¿no? Porque no solamente está, bueno, cuáles son como los temas de la convocatoria o los parámetros, sino bueno, ¿y quién va a leer mi propuesta y le va a dar un puntaje, ¿no? También esa es la pregunta, ¿no? De si esa persona va a tener esa sensibilidad de conocer otro tipo de historias, quizá que no sean convencionales, porque también la intención de crear cine en Colombia que sea con una mirada muy, muy ancestral o de herencia africana, es también buscar esas nuevas formas de manifestar el sujeto negro o el personaje de una forma completamente diferente. Lo hablo mucho, digamos, al momento de yo crear cine con Cimarrón Producciones, como en Guardianas, que lo que buscábamos era dignificar a las mujeres negras al momento de hablar sobre las problemáticas de la pandemia y cómo ellas se salvaguardan a partir de su sabiduría ancestral, como lo son la medicina ancestral, como lo es la partería. Entonces, esas son unas de las dificultades al momento de crear cine. También la otra es encontrar siempre ese estereotipo de historia, ¿no? Esa generalización de historia, de que si yo voy a contar una historia afro sí o sí debe ser por esta línea, ¿no? Y si no, va a ser o rara o experimental. Entonces, es como empezar como también a formar esa mirada nueva del cine afrocolombiano que últimamente está cogiendo mucho auge y lo hablo mucho porque sé que conoces a Huida Monicongo, si no es que haces parte. eh, y vemos que hay muchísimas historias que están contadas. Lo que pasa es que no se pueden visibilizar muy cotidianamente, así como el cine colombiano que se ve en una pantalla como lo es Cine Colombia. Y es por ese también límite de acceso a la que nos enfrentamos al momento de crear ese cine alternativo y ese cine que no es tan industrial y que no hace parte como de un parámetro comercial, por decirlo así. Entonces creo que por ahí voy. Genial, Zulay, muchas gracias. Bueno, muchas ideas se me ocurren ahí, pero me gustaría seguir con las preguntas que tenemos preparadas y presentar a Obeida. Y quería, Obeida, que nos contaras un poco, tú tienes una formación en teatro y has tenido como escuela también la televisión para entender un poco el lenguaje audiovisual y luego te has lanzado a hacer cine. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos desafíos también como lo ha respondido Zulay? mm, Al hacer cine como una artista colombiana en ese contexto. Y sobre todo me gustaría que nos contaras cómo ha sido esa transición, ¿no? Al trabajar en estos tres escenarios, el teatro, la tele y el cine. En qué sientes que varía el trabajo colectivo en esos tres campos? Bueno, uy, no sé por dónde empezar. Yo creo que básicamente lo que tú encuentras, yo todavía no la tengo clara totalmente, ¿no? O sea, creo que algún día voy a terminar de responder la pregunta de una manera así clarita y organizada. Pero lo que yo encuentro es que las tres, teatro, cine y televisión, tienen una diferencia en el ojo que recibe. Cuando uno, cuando uno está haciendo teatro, el ojo está allí, está aquí enfrente mío a 3 metros o a 40 metros, y hay una relación que está permeada definitivamente por la relación carnal, por el cuerpo. Estamos en un mismo espacio, estamos viviendo el mismo acontecimiento. Yo siempre he comparado el teatro con las corridas de toros. Yo creo que la gente va al teatro a ver al torero equivocarse y ser corneado por el toro, ¿no? Y eso es lo que mantiene al espectador ahí. ¿En qué momento va a correr sangre? Y cuando al final no la corre,
porque el actor es bueno, porque la obra está ensayada, porque todo funciona, porque así haya errores, encuentran la manera de salir adelante, es un de alivio, porque ese torero es buenísimo y no se dejó cornear por el toro, ¿no? Entonces, esa relación es una relación extrema, es una relación muy fuerte que se da allí, en el sitio, en el lugar, tiempo y espacio coinciden y vivimos una experiencia que es irrepetible, ¿no? Entonces, yo como espectador, ya no estoy hablando como actor, sino como yo como espectador, recibo toda esa energía que me está llegando, no solamente del actor que está en la escena, sino de las luces, de quienes están compartiendo conmigo la platea, del ambiente y de toda la preparación que yo tuve para llegar aquí, a este momento en el que estoy ahora, que es el momento de la representación o de la presentación o del acontecimiento. Dependiendo de la tendencia teatral en la que te matricules, cada quien lo va a llamar de una manera distinta. Cuando tú haces televisión, para mí la televisión fue el descreste más grande de este mundo. La primera vez que yo llegué a un set, no una locación, a un set, yo parecía una niña chiquita, yo tocaba las cosas y no podía creer que eso era de mentira, que eso era icopor, pintura, madera, y que no era realmente una piedra. Yo decía, son unos magos. ¿Cómo hacen esto? Entonces, para mí, el cuento con la televisión es el cuento uy, yo voy a decir una grosería, es de la magia del frutiño. El frutiño te hace creer que es una bebida nutritiva, rica y refrescante. Perdón, pero así lo siento. Te hace creer, te hace esa magia. Tú crees que te estás, bueno, de pronto no con todo. Voy a ser un poquito imparcial con el juicio. No toda la televisión es frutiño. Hay televisión que es la berraquera, que tú te ves unas cosas que son wow, pero la televisión te engaña, te hace creer que te quitaste la sed, te hace creer que ya, suficiente. Ya escuché, ya vi, me quedé allí 15 minutos, una hora, media hora, el tiempo que sea, viendo esto. Y creo que el mundo es eso que me está mostrando esa pantalla, ¿no? Pero hay una cosa con la televisión que es totalmente clara, y es que la televisión y lo que se hace en series, en narrativa en general, para la televisión tiene un objetivo que es vender. Y ese objetivo es innegable. Entonces, todo lo que se hace para televisión está pensado para atrapar al espectador para que pueda ver la pauta publicitaria que ha sido negociada para ese espacio. Entonces, no es realmente como algo que de verdad yo sienta que me permite ni el riesgo que me permite el teatro, ¿no? Esa cosa de vida o muerte, de estar enfrentando al toro, y tampoco es lo otro que estoy encontrando en este momento que me permite el cine. La televisión me permite vivir, por supuesto. Si hago parte de un sistema comercial como la venta de productos, por supuesto que me permite vivir. Le permite vivir al fabricante del producto que se está vendiendo, le permite vivir al dueño del canal o de la cadena por la cual se está emitiendo esta pauta publicitaria, y me permite vivir a mí también. Entonces, no está mal, no está mal. Lo que está mal es que creamos que esa es como la única realidad posible. Es perfecto, es perfecto. Es un sistema comercial que funciona perfectamente. Y yo soy totalmente consciente que cuando voy a la televisión voy a hacer frutiño. Frutiños con jugo de fruta, frutiños que no tienen nada de fruta. Y no tengo ningún dilema ético con esto, porque lo tengo totalmente claro. ¿Ya? Me gustaría que la gente también lo tuviera claro cuando lo recibe y que no se enredara en la cabeza creyendo que este universo que les presenta la televisión es el universo real. La realidad tiene muchas
otras cosas, muchas veces más cercanas al teatro, muchas veces más cercanas al cine, pero tiene muchas otras cosas que hacen que el mundo sea más rico que esta cosa cuadriculada que te pone la televisión enfrente, ¿no? Porque ahí entonces viene una diferencia con el teatro, o por lo menos el teatro que yo normalmente hago, y es que en la televisión el trazo es grueso. Tú no haces trazos en profundidad, tú no haces el trazo fino, la perspectiva, la dimensión. No, es como si fuera el dibujo de un niño, el boceto de un niño. Ahora, hay pintores que utilizan la perspectiva de la visión del niño, Matisse y los primitivistas, y son la maravilla, ¿ya? Eso no quiere necesariamente decir que sea malo, sino que hay unas cosas que tienen que ver con la profundidad, con el volumen que no están en la televisión. Y el cine, para mí, es la oportunidad de utilizar esa herramienta también aprovechada por la televisión para el consumo, para construir discurso desde la imagen, para construir discurso no desde el panfleto, porque creo que también uno tiene, pues uno apuesta a lo que le da la gana, pero uno tiene como la posibilidad de escoger si quieres hacer un panfleto, el pueblo unido jamás será vencido. Una cosa es decir eso y otra cosa es escuchar la canción de Inti Illimani, ¿no? La canción de Inti Illimani es una cosa que te brota por las venas, se te sale por los oídos, tú estás dispuesto a ir allá, a pelear, porque la canción te lo provoca, porque no es solamente un panfleto, hay una cosa de carga humana, de carga de sentido que hace parte de esa canción que va más allá del pueblo unido será vencido. Entonces, yo creo que el cine te permite construir eso, construirlo con la corrida de toros que tienes en el teatro, con la posibilidad comercial que tienes en la televisión. No tienes por qué pelear con eso, pero también construir un discurso. También la posibilidad de hacer algo que tú digas, aquí está mi punto de vista, lo que yo quiero decir, y lo estoy diciendo de la manera que yo quiero, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona, a veces haces una pieza magistral y se convierte en una joya, una obra de arte. En otras ocasiones es una excelente oportunidad de aprendizaje que te encantaría que se quedara olvidada en los anaqueles de la historia y que nadie sacara nunca porque te avergüenza tu proceso. Pero bueno, ahí está y eso es lo que es, ¿no? Es un aporte a tu crecimiento como persona. Yo creo que mi paso por cada una de estas etapas ha ido contribuyendo a mi crecimiento como artista y como creadora, como alguien que desde chiquita me entendí como contadora de historias y que mi tarea en este mundo es ser la que canta las historias del tiempo que me correspondió vivir. Y ahí voy, en eso voy. Qué bonito, Beida. Muchas gracias por esa intervención y por esa reflexión profunda, ¿no? Del rol de cada uno de estos escenarios, ¿no? El teatro, la tele y el cine. Yo quisiera volver a su live precisamente para que nos cuente, ya que hablamos un poco de los desafíos de hacer cine siendo mujer y afrodescendiente en Colombia, ¿cuáles son esas oportunidades? Hablaste un poco de que empiezan a ver como esas convocatorias que están precisamente pensadas para tener este tipo de proyectos o de historias enfocadas, ¿no? Una de ellas precisamente Black Women Disrupt the Web. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de tu participación en este proyecto también, viéndolo como una oportunidad precisamente. Uf, sí, total. Yo creo que la mejor oportunidad que encuentro o como la ventaja de crear cine en Colombia y crear ese tipo de audiovisualidad
inspirada en lo afrodiaspórico, para mí es ese cambio como de narrativa que le pueda llegar al espectador. Y para mí es maravilloso. Yo tengo una anécdota que de pronto puede como explicar un poco más lo que digo. Y es que un día estaba dando un taller de guión para unos estudiantes de Quibdó, Chocó. Y una de sus presentaciones finales era el borrador de un guión. Eran aproximadamente unos 15 estudiantes y yo estaba preocupada porque también sé las dinámicas que se viven en territorio y yo decía, "Ay, por favor, que hayan historias, que hayan historias afro". O sea, como en mi interior decía, por favor, eran niños de entre 15 y 16 años. Y para mi sorpresa, cuando me llegó como cada borrador, la mayoría era un panorama que yo no había visto. Es decir, que sé que mi mamá, sé que mi amiga no lo han visto. Y es como esa necesidad de empezar a contarnos, ¿no? Y no necesariamente de agregar el adjetivo de bien o mal, sino empezar a contarnos. Entonces me di cuenta esa diferencia, ¿no? Esa diferencia del ojo también, y esa mano que escribe y el ojo que percibe la historia, pero el ojo que también la hace. Y me di cuenta que también nosotras y nosotros también estamos cansados, ¿no? Creo que sigo insistiendo que mi intención al estudiar cine y televisión fue ese tedio, ese cansancio que tuve de no verme en pantalla. Y me di cuenta de como que lo pude vivenciar mucho más cuando me llegaron esos borradores de guión de cada estudiante. Y eran historias que no se han contado de esa forma, que tienen personajes afro, pero son personajes esperanzadores. Es como una necesidad de dignificar a partir de muchas formas, y una de esas formas es la narrativa, de cómo yo le doy vida a mi personaje, que a la final es un personaje real. Puede ser mi tía, puede ser mi abuela, puede ser mi mamá. Y cómo también nos cansamos en no vernos de pronto de una manera digna en pantalla. Y ahí sí lanzo como de pronto esa frase de juicio, y es eso a lo que nos hemos encontrado cotidianamente. Entonces, una de esas oportunidades, ventajas y formas esperanzadoras de al hacer cine es tener esa mirada tan sensible y tan menos caótica al momento de crear historias negras, y es al momento de vernos y decir, wow, pude ser yo. O sea, y esa forma de identificarse con un personaje a mí me parece maravilloso. Entonces, creo que me dije a mí misma en mucho tiempo de que no, o sea, como de una forma muy, muy, muy radical, de que todas mis historias tenían que tener un personaje afro, un personaje negro, y no solo uno, o sea, que el protagonista sea un personaje afro, un personaje negro, y que su universo reivindique. O sea, mi necesidad es que reivindique de muchas formas. Puede ser a partir de la comedia, del documental, sí, pero que reivindique. Y cuando hablo de reivindicar es poderme ver y decir, wow, puedo verme y puedo reflejarme a partir del otro y sentirme digno. Y creo que esa es como también mi finalidad al momento de crear historias. Entonces, cuando apliqué a Black Women Disrupt the Web, y vi que yo apliqué con una historia, quería aplicar con una historia, pero cuando vi que decía tema, imaginando nuestros futuros negros, dije,
no puedo aplicar con esta, porque me lo imaginé como un estilo de afrofuturismo que no solamente es ese afrofuturismo científico o de naves espaciales que de pronto uno se imagina, sino es eso, es pensarnos el pasado, el presente, el futuro de las personas negras y brindarles como ese panorama, esa nueva realidad de una forma que quizá ahora no se esté viviendo o se esté viviendo de una forma diferente. Entonces apliqué con otra historia en donde la mujer es una mujer negra que reivindica muchas formas de la manera profesional, de la manera ancestral y de la manera también, por decirlo así, emocional. Entonces, creo que para terminar como esta intervención, creo que una de las, como del plus que uno puede encontrar al momento de empezar a crear desde la mirada de mujer negra cineasta, es quizá que puede llegar a territorio o a Estados Unidos, historias que en donde, no sé, se puedan sentir como muy identificadas las personas. Y creo que es una necesidad que no solamente tengo yo, sino que sé que tenemos todas, y es de empezar como a decirnos de una forma muy bonita y necesaria, esto es lo que vivimos, pero también esto es lo que podemos llegar a ser. A partir del cine creo que podemos empezar a reflejar esas realidades que no se han contado de la forma en que quisiéramos que fueran contadas. Y sé que muchas personas, cineastas afrocolombianos, también le apuestan a eso, desde Medellín a Buenaventura, a La Guajira, le apuestan a empezar a vernos en pantalla y empezar a vernos de una forma, no sé cómo decirlo, de una forma muy familiar. Creo que la palabra es como muy familiar, muy íntima, y que pueda, no, siempre me imagino como que pueda recordar a mi abuela o a mi tía a partir de esas historias. Así es, Zuley, pues quiero decirte que desde la MUICA nos unimos a esa intención también. La MUICA ha sido creada en parte para un poco cubrir ese vacío histórico que tenemos todas y todos, no solo en Colombia, sino me atrevo a decir en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Hay una visión tan sesgada de lo que es África, que qué mejor que el arte y el cine para empezar a nutrir ese imaginario y a romper con esos estereotipos que a la final desencadenan en actos violentos, ¿no? En discriminación racial, en un empobrecimiento de la historia, ¿no? En África hay un desconocimiento también de la historia colonial de las Américas, ¿no? Hay mucha gente que no conoce que hay una población grande afrodescendiente en las Américas, ¿no? Y al otro lado lo mismo, es decir, en Colombia muy poco sabemos de África, ¿no? De hecho, muchas veces en algunas partes es visto como una ciudad, como un país, ¿no? Hay un desconocimiento muy profundo. Entonces, repito, con la MUICA nos unimos a esa intención de empezar a nutrir ese imaginario y a romper un poco con esos estereotipos, ¿no? Que nos limitan tanto la mirada. Entonces, me gustaría también que nos contara un poco, Obeida, su experiencia de nuevo, no solo haciendo cine, sino participando en Black Women Disrupt the Web. ¿Y cuál es esa motivación un poco? A mí me gustó muchísimo escuchar en una entrevista que vi contigo en Killary Cine Lab, ¿no? Que es este emprendimiento también que resalta el rol de las mujeres en Colombia, en el cine. Y tú decías algo que me parece muy bonito y es, si algo puede aportar un cine hecho por mujeres es la dilución de las fronteras entre lo masculino y lo femenino para construir una narrativa de lo humano. Entonces me gustaría saber, pues, que pudieras ahondar un poco en esa idea y relacionándola un poco con tu experiencia en este proyecto de Black Women Disrupt, y si nos quieres contar un poco de con qué historia participaste.
Generalmente uno empieza por abrir el micrófono, ¿no? Ese es el primer paso. Mira, bueno, lo dije hace un ratico en mi intervención. Yo soy básicamente una contadora de historias. Esa es como mi gran descubrimiento al que he llegado con todos los años que me han pasado por delante. Y creo que mi camino ha estado siempre orientado a encontrar la mejor manera de contar esas historias. Las cuento delante de la cámara, detrás de la cámara, delante del computador, con las hojas en la mano porque las escribió otro. Creo que tengo como una relación muy particular con este cuento de contar, como si fuera una notaria de mi tiempo, ¿no? Tengo que contar. Cuando yo encuentro la convocatoria de Black Women Disrupt the Web, me queda, se me empelota la lengua para poder decirlo. Yo tenía una historia que ya estaba trabajando desde hace rato, pero que no sabía muy bien cómo era que la iba a amarrar y que cayó, que tenía que ver como con el retorno, el regreso. Creo que esta idea de regresar, de volver, es una idea que me preocupa mucho desde hace mucho tiempo. Yo no soy de Bogotá, yo soy de Barranquilla y yo siempre me estoy yendo. Entonces me fui de Barranquilla, pero también me voy del teatro, también me voy de la televisión, seguramente también me voy a ir del cine. Siempre me estoy yendo. Entonces es como una incomodidad que me impide quedarme quieta en un solo lugar, que me hace preguntarme por el regreso. Me hace preguntarme por qué es eso de volver. Y cada lugar es un mundo, que fue la idea que finalmente presenté a la convocatoria y que ha ido creciendo y ha seguido. En este momento ya no sé qué es lo que es, porque ha pasado por 1000 cosas y en este momento es una historia preciosa de una actriz de 60 años con un mediano reconocimiento que regresa a sus raíces. Y regresa justo en el momento de la pandemia, que para mí ha sido importantísimo porque ha sido un quiebre en el ritmo con el que nosotros veníamos viviendo este desenfreno, este cuento de afuera, 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 afuera. Y nos chocamos con el espejo. Y el espejo nos mostró desnudos. O sea, no es solamente que nos tocó parar a mirarnos desnudos en el espejo y darnos cuenta de quiénes somos realmente. Ese quiénes somos realmente para mí tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la raíz. Yo no conozco África, pero mis padres vivieron en África en la época en la que todavía se escribían cartas, no correos electrónicos. Las cartas demoraban más o menos unos 20 días a un mes en llegar desde mi casa en Barranquilla hasta la casa de mi papá en Puanoa, en la República Popular del Congo. Y de allí de vuelta. Y yo recuerdo una cosa una frase, ¿no? Una imagen, es que para mí quedó convertida en una imagen. No me pregunten si era una frase, era una línea, ¿qué era? Él me dijo, esto es igual a Barranquilla. Aquí también hay mangos. Aquí también hay mangos. O sea, para mí eso era, wow. Los mangos que en la casa de mi abuela se metían en bolsas plásticas y que él le rogaba a la gente que se los llevara, ¿no? Porque eran demasiados. Había 4 árboles de mango en el patio y cuando era época de cosecha, esto era ensalada de mango, jugo de mango, arroz con mango, llévate el mango. ¿No? En África también había mangos. ¡Guau! Y comienzan a llegar las fotografías de ellos en el África y las calles eran iguales, los carros eran iguales, el mar era igual, la gente era más negra de lo que soy yo porque eran mucho más oscuros, pero eran iguales.
O sea que allá, y comienzo a mirar en el mapa y había una línea que me llevaba desde Barranquilla, que estaba aquí en el norte de Colombia, hasta Brazzaville. ¡Ay! Estamos en el mismo planeta. Y eso me lleva entonces a responder lo que tú estás diciendo, lo que tú me preguntabas sobre el aporte de las mujeres a las narrativas. Yo creo que alguien muy maquiavélico se inventó en un momento la diferencia para separarnos, para poder dominarnos. En la medida en que nosotros nos damos cuenta de las cosas que nos unen, que nos hacen iguales, los africanos tienen mango, igual que yo en mi casa. Tenemos mangos. Y después más tarde descubro que en la India también hay mango, ¿no? O sea, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de lo que nos une, no solamente como género, no solamente como raza, sino como especie, somos humanos todos. Antes de ser hombres o mujeres, cuando todavía somos un cigoto, somos seres humanos. Nuestra determinación sexual aparece después de que aparecemos. Cuando espermatozoide y óvulo se unen, pues sí, ahí viene determinado el sexo porque fue X, fue Y, lo que sea, pero todavía no está. Está después. ¿Por qué tiene que prevalecer la diferencia sobre aquello que nos afecta a todos por igual? Tú hablabas ahorita del momento este que estamos viviendo y a mí me da una angustia horrible, pero horrible, cuando yo veo a los señores y las señoras de Cali peleando y matando, hiriendo a los jóvenes, a los indígenas. No somos iguales. No somos iguales culturalmente. No somos iguales económicamente. No somos iguales porque alguien, para cuidar el privilegio que descubrió en un momento determinado, decidió poner el dedo en la diferencia. Pero no somos distintos. Todos tenemos las mismas necesidades, los mismos sueños, las mismas ganas de construir. Y si podemos construir desde lo que cada quien puede dar, porque es que tampoco tenemos que darnos todo por todos lo mismo. O sea, si todo el mundo pone papas para el ajiaco, esto no es un ajiaco. Puede ser de pronto un puré, pero necesitaría la mantequilla y la leche. No. Alguien tiene que poner la mantequilla, alguien tiene que poner la leche, alguien tiene que poner la sal para que ese bulto de papas se convierta en por lo menos en un puré. Y si quieres un ajiaco, comienza a meterle todas las otras cosas. No podemos ser iguales en el sentido de manifestarnos de la misma manera, pero en esencia somos iguales. En el fondo somos iguales y esa igualdad tiene que ser el punto de donde arranque el encuentro, el punto donde comencemos a construir eso que llamo la narrativa de lo humano, es decir, la narrativa de los sueños, porque finalmente nosotros cuando contamos estamos contando los sueños. ¿Qué hace una persona cuando se levanta, cuando tuvo un sueño y se despierta? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Buscar a alguien a quien contarle el sueño. Lo tiene aquí, atragantado, atravesado en su garganta, hasta cuando encuentra a alguien que lo escuche. Oye, imagínate lo que soñé anoche. Y arranca. En ese momento reposa, descansa. Y estamos hablando de los sueños que sueñas, pero de los sueños que te imaginas. Wisława Szymborska es una escritora polaca que se ganó el Nobel por allá como en el 96, hace como una pila de años. Y esa mujer dijo una cosa que a mí se me quedó guardada en la cabeza y que creo que nos aterriza a los que nos creemos artistas o a los que aspiramos a ser artistas. Y es que la creatividad no es patrimonio de los artistas. La creatividad es patrimonio de prácticamente cada ser vivo. La creatividad la tienes tú cuando abres la puerta cargada con 4 bolsas repletas y tienes las llaves metidas dentro del bolso.
¿Cómo haces con tus 4 bolsas que no puedes poner en el piso? ¿Cómo sacas la llave hasta que finalmente la metes en la cerradura y entras? La creatividad es la que tiene el jardinero, que hace de ese espacio que es un jardín un lugar de tranquilidad, un lugar de serenidad, un lugar de recogimiento. La creatividad la tenemos todos, hasta los malos, ¿no? Hasta los malos. Un excelente ladrón de banco es un creativo ladrón de banco, ¿no? La creatividad es la capacidad que tenemos como seres humanos para resolver problemas. Entonces, nos toca ejercitar esa creatividad, no solamente a los artistas, a todos, a todas las personas del mundo. Cada uno de los conflictos que tenemos, porque los conflictos no van a desaparecer nunca. El conflicto es el motor que nos lleva, el motor dialéctico que nos lleva adelante. Cada uno de los conflictos que vivimos nos está exigiendo ser creativos. Dejemos de ser flojos. No. Muchas gracias, Obeida. Así es, muy inspiradora tu reflexión y motivadora, sobre todo en estos tiempos de resistencia y en donde debemos ser aún más creativos, ¿no? Para encontrar una solución. A mí me gustaría que Saquilla nos contara un poquito más precisamente de las razones de querer conectar, hacer puentes entre las creativas afrodiaspóricas de habla hispana. ¿Por qué crear este encuentro? ¿Por qué crear Black Women Disrupt the Web? ¿Y en qué momento está el proceso en este momento? Gracias, Ángela. La verdad es que las dos, Zuley y Obeida, nos inspiran bastante. Ustedes no saben, y tal vez esta plataforma no sería el momento de decir los puntajes de poco diferencia que había en el talento. Me sentí casi llorando, queriendo no dividir la bebé que había en mi frente entre dos. ¿Cómo hacerlo? Pero quería agradecer las dos por estar aquí con nosotras, porque Obeida quedó entre las últimas 10 en el concurso mundial y Zuley entre las top 5. Entonces es como de Colombia tenemos dos muestras de no solo de talento, de diferentes perspectivas y formas, pero un talento que yo creo que el mundo tiene que ver. Yo creo que, y no son las únicas voces, hay más, hay mucho más. Y cuando hablamos sobre esta cosa de, pues, de por qué el concurso, la verdad es que no queríamos crear un concurso en donde la gente son competitivos entre ellos, pero más que esto queríamos crear como una comunidad y una comunidad de apoyo y de aporte en donde investimos en los trabajos de nuestras hermanas, que hasta si ganan o no ganan el concurso, estamos en contacto y este contacto entonces va creciendo, creando más espacio. Ahora yo puedo decir, yo conozco a estas dos personas y más de Colombia. ¿Quién más? Estamos mapeando nosotros. Estamos reconociendo el talento que hay y hay muchísimo más. Esto es absolutamente aparente en esta jornada que estamos entrando. Tenemos Joyce Corsino en Brasil, pero hay muchas más en Brasil. Tenemos a Tina y también que está en África del Sur. También tenemos así 5 mujeres maravillosas que están en este momento para entregar sus trabajos. Todos son mujeres negras, todos son mujeres, todos vienen de distintos países y algunos de los mismos países, pero cada obra es diferente. Nosotros no somos un monolito, somos absolutamente diversas. Y esta diversidad también es nuestra riqueza. Esta forma de ver el mundo también es nuestra riqueza. Zuley habló algo que yo quería resaltar y es que, y también Obeda habló algo que yo quería casi como juntar.
nosotros muchas veces no imaginamos nosotros en el futuro, porque la sociedad tampoco nos ve en el futuro. Y para muchos de nosotras, desde chiquito, tú ves en la televisión o en el cinema, que sea, yo puedo recordar el momento que para mí, una mujer negra asumida totalmente negra en mi comunidad, nunca sentí no negra, vamos a decir, pero yo tenía la oportunidad de viajar a Colombia cuando yo tenía 15 años y esto cambió mi vida totalmente. Cambió mi vida porque yo me vi en el exterior. No yo en el exterior, pero otras personas. Y yo tuve la suerte de estar con una familia en Puerto Tejada. Y nosotros viajábamos entre Puerto Tejada y Santander de Quilichao, yendo y viniendo, y yo quedé por 6 meses. Esto fue en 90, y no voy a decir el año, pero esto fue en los años 90. Les digo que yo tenía 15 años y esto cambió mi forma de pensar en el mundo. Yo vi mi persona chiquita como parte de un gran mundo y yo vi yo, Saquita, como alguien que también puede ser una chica en Puerto Tejada, también una chica en Santander, tal vez una persona visible y real. Y no sé cómo describir esto, pero cuando Zuley habló que buscaba y todavía busca este reconocimiento, yo recuerdo el momento que yo me vi en la pantalla grande, porque adoro el cine. Yo estudiaba cine también en Howard University. Esto fue con la película de Spike Lee, Crooklyn, y fue la primera vez que yo vi una niña de mi edad como la persona central en una película. La historia estaba en la vuelta de la vida de ella. Una chiquita, no una grande, una mujer resolvida, una mujer todo desarrollada. No, una chica buscando la verdad en la vida de ella, buscando un lugar en su familia, cosas banales y normales. Y lo que tal vez lo que me tocó en lo que Zuley habló y también de lo que Ubeda habló, es que muchas veces la visión de nosotras no es como somos normales. Nosotros no tenemos como ser un ser humano porque o tenemos que ser perfectos o tenemos que ser un estereotipo. Nosotros no somos quien somos, que es la esencia. Si en mi vida, en mi ciudad estoy, no sé cómo es la palabra, amasando algo, usando un pilar, vamos a decir. Y esto es mi trabajo diario. Esto es la cosa cotidiana que yo hago. Pero tú solo lo ves como algo folclórico, pero yo lo hago todos los días. Mi historia no está siendo normalizada, universalizada. Yo soy parte de un gran universo, pero nadie me ve como tal. Y con la colonización, con la forma que hemos sido tratado, no solo en la media moderna, pero desde que llegamos aquí en el Nuevo Mundo, yo creo que nuestras voces no han sido escuchadas. Nuestras historias, que también vale oro, no ha sido apreciado. Adoro lo que Ubeda habló sobre creando un espacio en nuestra imaginación en donde estas cosas tal vez no existen más, pero estamos todavía también luchando para tener el espacio para decir, yo soy normal como tal otra mujer y mira mis fallas. Mira todo que estoy pasando aquí, como que no soy perfecto, como mi cabello de vez en cuando es no exactamente lo que quiero y sin haber que hacer de mi experiencia un símbolo de folcloricismo. Pues bueno, yo he estado tan feliz con la participación de las dos en la comunidad como tal. Y ojalá que con las otras hermanas quedamos crecidos
y fortalecidas en esta labor que estamos desarrollando en conjunto, y que entonces para el próximo grupo de mujeres que pasan por esta experiencia, ellas entonces son las mentores, son las personas que están dando más y dando un apoyo para que las que vienen también tengan las puertas abiertas más para ellas y su desarrollo. Tus palabras allí que Sequilla, perdón, me recuerdan hace 2 años en la MUICA en Cartagena. La MUICA generalmente hace una gira a nivel nacional en 3 ciudades principales, Bogotá, Cali y Cartagena. Siempre intentamos ir a otro lugar en esta gira de mayo. Este año por temas de pandemia y del paro nacional, pues nos hemos quedado con la programación virtual, pero hace 2 años en Cartagena coincidí con María José Pizarro, que es una líder política muy importante en nuestro país, y ella hacía un comentario que lo relaciona un poco con lo que dices, ¿no? Y es la élite o los gobiernos de derecha del mundo, ¿no? Están todos conectados, ¿no? Llegó la hora para que también la resistencia del mundo, pues nos conozcamos, ¿no? Nos conectemos. Entonces, qué especial que a través de este proyecto de Black Women Disrupt, pues empieza a tejerse esa comunidad a nivel afrodiaspórico, ¿no? Entonces, es muy especial que haya ese punto de encuentro con mujeres artistas en África, en Sudáfrica, en Kenia, con mujeres artistas afrodescendientes en Colombia y en Brasil. Así que muy honrados de verdad desde la MUICA y desde la Fundación Otro Sur, ser parte, ser alianza especial con este proyecto que permite precisamente pues entretejer a nuestros artistas creativos a cada lado del sur global, ¿no? Entonces, pues me gustaría ir cerrando este encuentro precisamente ya que estamos entrando en materia de cuál es el rol precisamente de una voz femenina, de una creativa femenina, afrodescendiente o afrodespórica en la construcción de ese futuro, ¿no? Yo siempre hablo de cuál es el poder precisamente de las imágenes en el inconsciente colectivo, ¿no? Como lo decía Oveira hace un ratito, al reconocer ahora mucho más el rol de la televisión como ente político, en que nos están mezclando ahí el frutiño todo el tiempo, mucho más ahora lo sabemos con las redes y todo. ¿Cuál sería ese mensaje de cada una en este momento para Colombia y sobre todo reconociendo que esa resistencia está muy ligada precisamente a la resistencia afrodiaspórica, ¿no? La gente que está ahorita mismo en las calles está teniendo muy en claro que esta resistencia no es solo por la reforma tributaria, ¿no? Es una resistencia de siglos, ¿no? Entonces siempre desde la MUICA reconocemos que finalmente esa herencia que tenemos con África o esa relación estrecha, esa hermandad, precisamente está en los desafíos que hoy por hoy tenemos en nuestras sociedades por compartir un legado histórico, un pasado colonial que seguimos cargando y que seguimos tratando de sanar. Entonces me gustaría que cada una compartiera un mensaje de reflexión, un mensaje de esperanza también en este momento y de resistencia en el que sí es posible crear un futuro, ¿no? Sí es posible darle la vuelta a este momento histórico. No sé si quieras empezar tú, Oveida. Pon tu micrófono, porfa. Siempre, siempre, siempre se me olvida. Estaba buscando una referencia para poder compartir lo que voy a decir con nombre. La primera vez que yo estuve en México, pues por supuesto los mexicanos orgullosos de su cultura, su historia, todo, me llevaron al Museo de Historia Natural, creo que es el Museo de Historia Natural, y me encontré en la entrada, así escrito gigante, un poema de un príncipe cacique nahuatl que es muy conocido porque fue como su rey Salomón, ¿no? Fue como su rey David, fue su rey poeta. No me acuerdo ahora el nombre de él. Y lo que decía era, nada quedará de mi nombre aquí en la tierra, nada quedará de mi paso aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos.
Yo creo que eso es lo que nosotros todos, es nuestro compromiso con la vida y es nuestro compromiso con las luchas que se están dando en este momento. Yo me preguntaba hace poquito, ya, eso fue todo, porque Bogotá está regresando a la normalidad. ¿Y los muertos? ¿Y los desaparecidos? ¿Y los heridos? ¿Y las pérdidas? No solamente en vidas, en todo. ¿Qué? No va a cambiar nada, no va a pasar nada. Es muy posible que no lo consigamos ahora. Es muy posible que necesitemos un escalón más para conseguirlo, pero que no se nos olvide que por lo menos de la gente que ya no está, queden flores y queden sus cantos. La lucha continúa. Este es un sistema que está muriendo, que está dando sus pataletas de ahogado. Es el último coletazo. El último coletazo no significa que se va a acabar mañana. Lo que significa es que hay otras formas posibles de vivir juntos. De acuerdo, sí es posible y tenemos toda la creatividad para hacerlo, ¿no? ¿Qué piensas tú, Zulay? No, maravilloso lo que dice Oveida. No, no puedo decir lo mismo. Mentiras. No, pues yo impactada, la verdad. Pero al ver como cada día, y lo que dice Oveida es completamente cierto, el tema de ¿es en serio? ¿No va a pasar nada? También me pregunto lo mismo al momento de ver, un ejemplo, en las redes sociales, ver noticias y ver que no, o sea, que todo está sucediendo como también muy efímero, ¿no? Como que tuvimos 15 días así súper como en auge y con muchas necesidades que gritarle al mundo y ahora estamos como si nada, muchas personas, pero también me di cuenta de que ese es como, ay, perdón, ese es como el curso de las cosas. Siento eso, de que casi siempre sucede así y de que nos acostumbramos y eso a veces es un problema, ¿no? Acostumbrarse a lo mismo de siempre, a la misma realidad que vivimos, a la misma política, a todo, nos acostumbramos. Y también me di cuenta, un día hablando con mis parceras, mis compañeras de Cimarrón Producciones, lanzamos una frase muy bonita que dice que las mujeres cambiamos el mundo y creo que así va a ser. Es decir, creo plenamente en que no solamente como mujer cambiamos el mundo, sino como artistas, los artistas cambiamos el mundo. Y que lo que podemos hacer por ahora también es reflejar lo que sucede, lo que está sucediendo. Yo como que aplaudo mucho todas esas acciones que se hacen en la marcha, así sea grabar, hacer un en vivo de lo que está sucediendo, porque este fue un panorama que nos mostró cómo es tan fácil de censurar a un pueblo, ¿no? Cómo es tan fácil de callarnos. Y aún así, estando en la era digital, en donde podemos, no sé, yo le puedo mandar un mensaje ya mismo a Saquilla y le va a llegar. Pero asimismo, ¿cómo ocultamos la verdad, no? Y eso a mí me preocupa bastante, porque si bien no todas las personas saben lo que está sucediendo, lo que puede llegar a pasar y lo que pasó, ¿no? Porque primero, Colombia no está bien y mi pregunta es, ¿cuándo lo estará, no? Y ese es como también mi temor, es decir, acostumbrarme a eso, acostumbrarme a nacer en la época
en que el narcotráfico estaba a la vuelta de la esquina, de que el conflicto armado tú no podías ir a Chía porque de pronto te podrían secuestrar, de que mi mamá y mi papá tuvieran que salir de sus territorios por ese desplazamiento que fue forzado, ¿no? Porque no podían seguir, y no solamente por esos problemas armados, sino también esa falta de oportunidades para la época. Entonces, para finalizar, ese es mi miedo, ¿no? Acostumbrarme, acostumbrarme y ver cómo las personas se acostumbran, pero también creo firmemente en que estamos cambiando el mundo. Entonces creo que yo estoy cambiando el mundo y cuando hablo de ello me refiero a cualquier persona le esté cambiando el mundo con la forma en que creo cine, en que cuento historias y sé que las mujeres cambian el mundo cotidianamente y sé que Oveida, sé que Saquilla y sé que tú, Ángela, cambian el mundo. Entonces creo que ese es como el panorama más esperanzador, como empezar a creérnosla, ¿no? Empezar yo sé que vienen días en que uno dice, no me quiero parar, estoy cansada de esto, y si mejor no hago esto, y si mejor renuncio. Y es normal, el ser humano también es un ser cambiante, un ser emocional, pero creo que lo que nos queda muchísimo es el arte, ¿no? De cómo también hacemos del arte una herramienta social, una herramienta pedagógica, ¿sí? De cómo le enseño también al otro, eh, cómo vivir, ¿no? Porque cada persona al momento de experimentar la vida, pues a sí mismo es que vive, pero sí de cómo podría funcionar la vida en un futuro o cómo está funcionando ahora. Entonces, sí, para finalizar eso, creo firmemente en que podemos cambiar el mundo. Yo también, Zulay, muchas gracias. Pues me gustaría escuchar a Saquilla, por favor. ¿Cuál es tu perspectiva, el valor del arte y de lo femenino, de la voz de la mujer, para darle la vuelta a este momento? Bueno, Ángela, sus preguntas son buenas. Em, yo estaba reflexionando cuando Zuley estaba hablando y yo había, en el inicio del discurso de ella, estaba anotando aquí transformada. Y yo creo que lo que pasa cuando un ser humano encuentra a la otra es que nosotros no quedamos igual, quedamos transformadas. Cada vez que estamos encontrando el espacio, la energía, lo que tú me dices, lo que tú me transmitas, me transforma. Y yo también transformo a ti. Entonces yo creo que esta cosa de estar más cerca en el mundo, Zuley, donde tú puedes me enviar un texto diciendo, Saquilla, mira lo que está pasando. O que yo puedo estar en mi país en donde, por ejemplo, había la muerte de una mujer llamada Breonna Taylor, en donde en el medio de la noche esto se pasa y el mundo está mirando y estamos en contacto. Mi historia, entonces, mi realidad, mi tristeza, mi frustración, todo esto está transmitido a ti y ojalá que tú estás escuchando, estás siendo transformada. Y cuando entonces hay un paro cívico o hay un paro nacional, yo estoy escuchando y esto también está me afectando y yo soy también transformada. Y ojalá que en este intercambio que estamos haciendo, que estamos creando este mundo, nosotros estamos creando una sensación de verdadera solidaridad. Ojalá, ojalá que estamos viviendo en momentos de solidaridad aumentada, conexión con propósito. Y no solo para la lucha, pero también para los momentos buenos entre nosotros, lo que nosotros aquí llamamos de Black Joy, de vivir la parte que es
buenísima de ser un ser humano. Yo quiero también estar en sus bodas, en sus momentos ricas, a comer en su mesa, en su cocina, ¿entendí? Yo creo que a través de nuestro arte estamos llevando personas más cerca de uno y otro, y a través de esta habilidad de vernos, a través de esta tela que sea, estamos creando la empatía necesaria para que podamos continuar luchando y estando en relación con uno y otro, siendo transformada. Siempre. Es un sueño, pero mi sueño va a ser realizado, ojalá. Y yo creo que a través de este tipo de acción que estamos haciendo, en donde no olvidamos de uno y otro y su voz, estamos creando el vehículo que puede nos llevar al futuro. Este futuro que estoy imaginando también. Y solo quiero dejar más una cosita, que es que yo adoro la autora, ella ya falleció, pero Octavia Butler para ustedes se llama. Ella fue una de las primeras mujeres negras de ser reconocidas en lo que es la ciencia ficción. Mucha gente no le gusta ciencias ficciones, tal vez parece muy cerebral, no sé cómo la gente piensa, pero lo que ella hizo con su pluma, escribiendo sobre el futuro, siempre centralizó la experiencia múltiple, la experiencia interseccional, la experiencia de mujeres negras, la experiencia de comunidades diversas, como la experiencia del ser humano. Y imaginaba nosotros todos en el futuro, tal vez con los mismos dificultades que siempre hemos tenido, pero también con nuevas formas de vernos en relación, con nuevos enemigos, tal vez mayor que estos que nos hemos criado entre los seres humanos en este tiempo contemporáneo. Entonces, los alienígenas y no sé qué más. Pero bueno, les digo esto porque ella es una inspiración también, y tal vez hace parte de lo por qué que pienso que es posible imaginar un futuro negro para nosotros. Nosotros existimos en el futuro. Estamos fortalecidos en el futuro. Y estamos en comunidad en el futuro. Entonces. Bueno, pues muchísimas gracias aquí, Zulay Obeida, por este encuentro maravilloso. Me voy con muchas ideas y estoy segura que todas las personas que nos están viendo en este momento también. Me gustaría cerrar con la idea que de alguna manera todas lo han dicho o lo hemos mencionado en diferentes partes del encuentro, y es que pues este momento también histórico que estamos viviendo, un poco de caos, pues es necesario, ¿no? Es necesario de algún modo, y tenemos todos y todas esa intención colectiva de transformar la realidad que vivimos. Y yo creo que el arte es una herramienta sin duda indispensable para entrar en ese proceso de sanación. Creo que somos una sociedad muy herida, ¿no? Entonces, qué mejor que el arte y el cine, y a través de creativas, artistas, mujeres, que nos permitamos soñar ese futuro y crearlo colectivamente. Así que empiece ese proceso que se va a transformar y que va a permitir que haya una transformación a nivel colectivo, si es que hay un proceso también a nivel individual, como lo decía en algún momento Beida. Así que, mujeres, muchísimas gracias, todos mis respetos. Quiero agradecer a cada una de ustedes por este encuentro, por sus reflexiones, por su compartir. A todo el equipo de Black Women Disrupt the Web por permitir este espacio también. Y bueno, si alguna quiere cerrar también con una última reflexión de despedida. Quiero darte las gracias a ti, Ángela, por la invitación, a Saquilla por esta oportunidad maravillosa de conocerla, de conocer tu trabajo y lo que estás haciendo. Y bueno, a Zulay, yo creo que a Zulay le agradezco haberme quitado el puesto. Mentiras, Zulay, mentiras. Besos amorosos para ti. Ay, un abrazo.
Y cogió Ángela de nuevo. Sí. A mí me gustaría agradecer a ustedes y a Mujica por también abrir este espacio y colaborar con nosotros en crear una plataforma que podemos hablar sobre las mujeres aquí que están con nosotros aquí en Colombia. Quiero agradecer también el equipo Black Women Disrupt y Black Women Disrupt the Web, mis parceros Dylan Valley y Antoinette Ingo, Tarja McKenzie, Lakeisha Ridley. Nosotros tenemos, yo no lo hago solita, entonces son un grupo de personas maravillosas que han apoyado todo el proceso y todavía no estamos terminados. Tenemos el showcase en julio con las obras terminadas y pues hasta llegar ahí estamos torciendo para que nosotros salimos y avanzamos y tenemos algo para compartir con cada uno de ustedes. Entonces agradecemos todo este proceso y esta noche especial con ustedes. No, para finalizar, yo también quiero agradecer a todas ustedes mujeres, a Black Women Disrupt the Web, porque creo que cada vez que una persona se encuentra en un encuentro como estos, alimenta como muchísimo el alma, me parece a mí, como escucharlas a cada una de ustedes es maravilloso. Entonces poder compartir en un mismo espacio esas ideas, esos pensamientos, esas realidades que vive cada una me parece maravilloso. Y pues que en medio de la distancia nos podamos sentir tan cerca también me parece muy, muy interesante. Entonces nada, agradecerles por el espacio y poder pedirle a la vida de que nos podamos volver a encontrar algún día. Ay. Las Así abrazo. es, ya estamos súper conectadas. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, me queda por contarles a la gente que nos están viendo en este momento que la Mujica se realiza cada 2 años y hace esta gira por diferentes territorios de Colombia para exhibir cine africano y seguir trazando este puente entre nuestra realidad y la de 54 países africanos. Ha pasado este año por diversos retos en nuestro país, pero especialmente en este mes, aunque hemos suspendido la mayoría de las actividades presenciales en Cali, Buenaventura, Cartagena y Bogotá, decidimos mantener nuestra programación al aire en bunet.co a manera de acompañar las reflexiones que se están dando en Colombia en torno a la situación social y política. Les invitamos entonces a todos y a todas a ver nuestras películas en bunet.co todos los viernes, sábados y domingos del mes de mayo y de manera gratuita. Y pueden encontrar el catálogo de la Mujica 2021, cuyo mensaje este año precisamente es Resistencias, ¿no? Precisamente por algún comentario que alguna decía, ¿no? Y ya para el que quiera googlearlo luego, hay una frase por allí que da mucha vuelta que es África no existe, ¿no? Entonces esta resistencia es precisamente para la resistencia de nuestros países del sur, de Colombia y de todo el continente africano, pero de la posibilidad de crear esas nuevas existencias precisamente, ¿no? Queremos agradecer entonces al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, al Instituto Goethe, la Cooperación Española, el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación, Movies That Matter, la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés, la Cinemateca de Bogotá, IDARTES, la Cinemateca del Museo de la Tertulia, la Red Iberoamericana de Festivales de Cine y la Sala Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Cali, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cultural Connections Africa, Sound from Africa, Bibliored, Canal Cultura, La Manigua, el Bucosti, Potosine y todas las entidades y personas que están haciendo posible con su apoyo una edición más de la Mujica.